Muy bien, el domingo pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue el último domingo del mes? ¿Y qué teníamos que hacer el último que estuvimos pensando el domingo? Hacer un... ¿Se acuerdan que yo les di una tarea? Agarrar una hoja, dividirla en 4, se olvidaron, ¿eh? Para esta semana. Dividirla en 4, y se acuerdan que habíamos visto que el Señor Jesús crecía en estatura, ¿en qué más? En sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Crecía en estatura físicamente, crecía en sabiduría, es decir, aplicación del conocimiento, crecía ante los ojos de Dios en la voluntad de Dios y crecía socialmente con los demás. Y era una buena evaluación que nosotros teníamos que hacer a fin de año y a principio de año. Es decir, ¿cómo va nuestro crecimiento? ¿Estamos cuidando nuestro físico? ¿Sí? ¿No estamos haciendo los estudios de rutina, aquellos que ya pasamos los 50? Es decir, ¿le hacemos caso cuando tiene un dolorcito o nos duele la muela, o vamos hasta el último y ya nos tienen que sacar la muela en vez de hacernos solamente la emplonadura? Entonces, ¿cómo nos estamos cuidando físicamente? Verificación técnica. Verificación técnica, ¿cómo estamos en nuestra área de sabiduría? ¿Aplicamos lo que conocemos, lo que el Señor nos va revelando en su palabra? ¿Cómo estamos creciendo en nuestra área espiritual? ¿Sí? Dios nos ve con gracia, con agrado cuando nos ve, o estamos caminando en su voluntad, nos estamos capacitando en su servicio. ¿Cómo estamos en el área social, en nuestras relaciones? ¿Estamos creciendo? ¿O seguimos teniendo los mismos conflictos de siempre y no entendemos cómo manejar a esas personas difíciles, o cómo nosotros a veces somos medio difíciles ante los demás? Es decir, bueno, es algo que tenemos que evaluar. Acuérdense que Pablo decía a los corintios que tenemos que evaluarnos, ¿sí? Evaluarnos en nuestra fe, cómo estamos creciendo. Y hoy, al ser el primer domingo, ¿sí?, tenemos que declarar que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Mira, te invito a buscar en el libro de Ageo. Ay, te maté hoy, ¿eh? Hoy me viene complicado. El primer domingo complicado. Ageo, profeta menor. Es decir, después de Daniel viene la sucesión de todos los profetas menores. Si llegaste a Malaquías o Zacarías, te pasaste. Sí, si llegaste a Mateo, te superpasaste, pues llegaste al Nuevo Testamento. Es decir, justamente antes de Zacarías, Ageo, un librito chiquito, una profecía chiquita, tiene 2 capítulos, pero muy interesante, y que a veces no lo estudiamos lo suficiente. El libro de Ageo. No lo encuentro. ¿Llegaste a Zacarías? No. Buscá Zacarías, Malaquías, está antes. Y vamos a leer salteadito, pero primero vamos a leer a partir del capítulo 1 y del versículo 2. Dice Dios a través del profeta Ageo al pueblo de Israel en ese momento. 2. Y también nos dice a nosotros, hoy, el primer domingo del año. Ageo 1, 2. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es el tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es el tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero no se quedan con sed. Se abrigan, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. El que trabaja a jornal echa su salario en un saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí, contento, y mostraré
mi gloria. Ustedes buscan mucho pero encuentran poco, y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo el Señor lo afirmo, por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, y sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y animales, y sobre todos sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles: el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Dios en primer lugar. Si en este año que comenzamos tenemos que declarar que durante todo el año 2019 y hasta que el Señor venga, Dios tiene que estar en el primer lugar. Si somos realmente hijos de Dios, tenemos que valorar el Dios que tenemos. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que valorar el Padre que tenemos y tenemos que darle a Él el lugar que Él tiene que ocupar. ¿Sí? Acá tenemos la profecía de Ageo, ¿sí? Como bien dice el texto, ¿sí? Ageo le está hablando a aquellos que habían salido del lugar, ¿sí? De donde estaban en exilio, y habían vuelto a Jerusalén. Aproximadamente en el año 538, ¿sí? Ciro, que es el primer rey de Persia, deja salir a judíos que estaban exiliados allá a volver a Jerusalén para que empiecen a reconstruir el templo. ¿Sí? Ageo profetiza, podemos decir, en medio del libro de Esdras, ¿sí? Esdras es esa primera tanda que viene del exilio para construir el templo de Jerusalén. ¿Qué pasa? A raíz de las hostilidades o de los problemas que tenían con los vecinos, el pueblo de Israel, o esos que habían venido del exilio, dejaron y suspendieron por alrededor de 17 años de construir o de empezar a construir nuevamente el templo. La cuestión es que en el año 522 más o menos, antes de Cristo, ¿sí? Viene la profecía de Ageo, donde le dice al pueblo: tienen que volver a construir el templo. Tienen que construir el templo. Dios quiere que ustedes construyan el templo. Básicamente Ageo está profetizando o está hablando en contra de un pueblo que estaba en apatía, ¿sí? Una postura apática, es decir, le era lo mismo, se estaba ocupando en construir sus propias casas, que dicho sea de paso, no es que Dios dice que estaba mal construir sus propias casas. El problema era que habían dejado de hacer aquello que tenían que hacer. Habían dejado de construir aquello que tenían que construir en primer lugar, que era el templo. Por eso fíjense que si ustedes leen, y se los dejo para que lo hagan como tarea para el hogar, estos dos capítulos de la profecía de Ageo, van a darse cuenta que está como separado en partes o en mensajes, ¿no es cierto?, del profeta Ageo. Podemos rápidamente separar del capítulo 1 al 11, donde está la primera exhortación que Ageo da al pueblo. Porque el pueblo había perdido justamente lo que antes decía, la prioridad. No estaba mal construir sus casas, lo que pasa es que ellos tenían que poner en primer lugar construir ¿qué cosa? El templo, que es el templo del Señor, donde el Señor manifestaba su presencia y manifestaba su poder. Y después tenemos la respuesta del pueblo, ¿no es cierto? A partir del versículo
12, podemos decir, del primer capítulo, está la respuesta ahí cuando Zorobabel, que era el gobernante, Josué, que no es el Josué que era el discípulo de Moisés, sino es otro Josué, era el sacerdote del pueblo, y todo el pueblo entendieron y empezaron como a animarse y empezaron como a entender lo que el profeta decía y empezaron a construir el templo. Después tenemos el capítulo 2, donde tenemos palabras de ánimo nuevamente de Dios. Dios da nuevamente un nuevo mensaje a través del profeta Ageo para animar al pueblo. Especialmente a quienes anima, a aquellos que eran ancianos. ¿Por qué? Porque aquellos que eran ancianos habían visto cómo había sido el primer templo. El templo que había construido, ¿se acuerdan quién? ¿Quién es que construyó el templo? Salomón. Con todo el lujo que Salomón le había puesto y la riqueza. Y claro, se acordaban de aquel templo y Dios los tiene que animar y dice, no, tienen que construir igual el templo. ¿Sí? Aunque ustedes tienen en la memoria aquel templo, no importa, tienen que seguir adelante construyendo este templo. ¿Sí? Y termina el libro de Ageo, o antes de terminar el libro de Ageo, el profeta también trae palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían empezado a construir el templo, ¿sí? Pero había cosas que estaban todavía contaminadas, había cosas que ellos traían de su antigua costumbre, había ídolos que ellos todavía tenían pegados. Y esos pequeños ídolos, esos pequeños costumbres que traían paganas estaban contaminando. Es como el Señor cuando dice en el Nuevo Testamento que un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta toda la masa. ¿Sí? Y un poco este último discurso o esta última exhortación de Ageo, de Dios a través del profeta Ageo, es hacia esa relación. Es decir, ellos estaban bien, pero había cosas que tenían que sacar de su vida. Pero si leemos el libro de Ageo, especialmente este pasaje que leímos, hay una frase que se repite. No sé si ustedes prestaron atención. ¿Cuál es la frase que repite Dios a través del profeta Ageo? ¿Qué tenían que hacer ellos? Construir el templo, pero ¿qué tenían que revisar? Su conducta. Tenían que meditar en sus caminos, o en la versión Dios habla hoy, habla de que tenían que pensar, ¿sí? O reflexionar en su conducta, en sus acciones. ¿Sí? Es decir, tenían que meditar, tenían que parar y ver a qué le estaban poniendo prioridad. ¿Qué es lo que tenían en primer lugar? Porque ellos tenían un buen argumento. Fíjense que comienza, y yo leí el versículo 2 y 3 que dice, ustedes dicen todavía no es el tiempo. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida pensamos que todavía no es el tiempo? Y lo ponemos un poquito como, a veces como excusa. ¿Sí? No, yo creo, o es más, a veces inclusive vamos en contra de la palabra mismo revelada de Dios, ¿sí? Y decimos, no, yo creo que eso no es para mí, ¿sí? O que no es el tiempo para mí. Pero sin embargo, Ageo le dice, piensen en su conducta. Hay algo que en su conducta no es lo correcto, ¿sí? Y fíjense que lo primero era en el versículo 4. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pensar en su conducta. Dice, ustedes siembran mucho, cosechan poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, etcétera, etcétera. Dice, y el trabajo a jornal se echa en un saco roto. ¿Sí? Pero ellos, en primer lugar, habían abandonado, ¿qué cosa? La construcción del templo. Es decir, tenían que meditar porque habían dejado la obra del Señor, en primer lugar. Tenían que meditar porque tenían ausencia de fruto, es decir, todo lo que hacían no les traía resultado. ¿Sí? Si ustedes siguen leyendo, que yo antes de leer, inclusive en el versículo 6, y también más adelante en el versículo 10, ellos hacían cosas, ¿sí? Pero no había fruto. No tenían lluvia, no tenían resultado de los campos, del trigo, de los viñedos. Es decir, tenían que reflexionar, meditar, porque habían abandonado la obra, la construcción del templo, porque había ausencia de fruto, porque el alimento era limitado a su vez y no tenían para comer. Es decir, ellos se alimentaban,
Pero ¿qué pasaba? No se saciaban. Ellos tomaban agua, pero no saciaban tampoco la sed que tenían. Se quedaban nuevamente sin sed, con sed, perdón. Es decir, que había un montón de cosas que les traía aflicción. Ahora, toda esta aflicción que tenían era porque Dios los quería llamar a que ellos justamente paren y mediten. Paren y se den cuenta qué era lo importante de lo cual ellos habían olvidado. Yo cuando pensaba esto, pensaba en primer lugar, ¿cuántas veces me pasa y nos pasa así? Es decir, empezamos el año con buenos deseos, empezamos el año con buenas metas, empezamos el año con desafíos de Dios, pero en el transcurso de las cosas vamos cambiando. ¿Sí? Vamos cambiando y a veces no tenemos resultados en nuestra vida. Y a veces porque también el Señor nos quiere llamar la atención. Y es porque no estamos haciendo algo malo. Ellos, vuelvo a repetir, ellos no estaban haciendo Dios. Yo no veo que Dios les esté diciendo está mal en que ustedes estaban construyendo sus casas. El problema es que estaban dedicándose mucho a sus casas y se habían olvidado lo que tenía que estar en primer lugar, que era lo que Dios le había dicho. Y a veces pasa que avanza el año y sigue el año y entramos en la rutina y entramos en un montón de cosas que nos llevan y nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué es lo que dice Dios? Que es ponerlo a Dios en primer lugar, que es hacer el propósito para el cual Dios nos salvó. Porque no nos olvidemos que no somos nuestros. Acabamos de recordarlo a Él a través del pan y de la copa. Y ese fue el precio que Él pagó para comprarnos, para redimirnos, para comprarnos de ese mercado de esclavos, donde estábamos esclavos de Satanás y del pecado. Y ella nos dio libertad. No somos más esclavos del pecado. Ojo, nos podemos sujetar voluntariamente al yugo de la esclavitud, como dice Pablo a los romanos. Él nos compró, no somos nosotros dueños de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos que parar y pensar en nuestra conducta. Porque Dios tiene que estar en primer lugar. Él es el que tiene que estar ahí en primer lugar. Claro, cuando el pueblo de Israel no entendió eso, dicen los historiadores que pusieron mano a la obra y alrededor tardaron de 5 años y terminaron la construcción del templo. ¿Sí? Pero tuvieron que parar y analizar su conducta, porque habían postergado lo que era importante. Dios tenía que estar en primer lugar. El propósito de Dios tenía que estar en primer lugar. Lo demás no era que estaba mal. Y así pasa en nuestra vida. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Todo lo demás que hagamos es importante. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras relaciones sociales, nuestra familia. Todo es importante. Pero el que tiene que estar arriba es el Señor. El que tiene que estar arriba es Él. A Él tenemos que darle el primer lugar. A Él tenemos que darle la prioridad, a su propósito, para con nosotros. Él desea, Dios desea tener el primer lugar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se le presentaron a los discípulos y dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Sí. ¿Sí? Y lo tenemos ahí. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes, él dice, el Señor dice, y está en Marcos capítulo 12 o en Mateo 22, dice, escucha Israel. El Señor le dice a los discípulos, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, o único es. Y después le dice, ama al Señor tu Dios. Es decir, que lo que está diciendo el Señor es decir, escuchen ustedes. Escuchen ustedes. ¿Sí?
El Señor está repitiendo palabras que están en Deuteronomio, capítulo 6. Escuchen ustedes. Es decir, como que a los discípulos les dicen, esperen, paren un momento. Paren, reflexionen, presten atención, escuchen bien con atención. Dios, el Señor, es uno. ¿Por qué los discípulos necesitaban pensar en esto y nosotros también necesitamos pensar en esto? Porque a veces somos fáciles de crear otros dioses. Porque a veces es fácil que ponemos en el lugar donde está Dios otras circunstancias o personas, o nos ponemos nosotros mismos como dioses de nuestra vida. Y Dios le dice a los discípulos, el Señor uno es. ¿Sí? Dios es uno, trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. Y yo cuando pensaba esto y reflexionaba en esto y lo conectaba con Ageo, digo, claro, porque en ese momento ellos habían puesto otro Dios en lugar del Dios verdadero. Y era que estaban construyendo sus casas. Eso lo tenían en primer lugar. Eso les consumía todo su tiempo. Eso les daba la prioridad en su vida. Eso estaban enfocados ahí completamente. Y Dios había quedado desplazado en segundo lugar. Y el Señor es como que nos dice eso, ¿no es cierto? Tengamos cuidado de poner dioses sustitutos. Personas, a veces amamos a personas más que a Dios. A veces amamos más nuestro trabajo o nuestro ministerio en la iglesia más que a Dios. Y el Señor nos está diciendo, oye, Dios es uno solamente, los demás son dioses sustitutos, no son dioses verdaderos, no son dioses verdaderos, son cosas que nos distraen, que no nos sacian. Fíjense, ellos tenían problemas que no se saciaban, no tenían alimento y el alimento que comían no los saciaba. Y qué casualidad, ¿no es cierto? Esas cosas que no son casualidades, son las cosas de Dios. El Señor se le presenta a los discípulos y dice, ustedes comen pan y no se sacian, porque yo soy el pan de vida. El que come de mí, dice el Señor, no van a tener ¿qué? No van a tener hambre. Yo soy el agua verdadera que refresca. El que bebe de mí no van a tener sed jamás. Es decir, que si lo ponemos al Señor en el lugar donde tiene que estar en nuestra vida, Él va a ordenar todas las demás cosas. Él va a hacer que todo funcione. Es decir, Él va a hacer que todo vaya armónicamente. ¿No fue lo que le dijo a los discípulos? Cuando estaba caminando, ya lo conocemos este pasaje, pero me gustaría volverlo a recordar porque tiene que ver con esto. Cuando iba el Señor con los discípulos por el campo y les dice, ustedes tienen necesidad del vestido, ustedes tienen necesidad de la comida. ¿Quién viste a los animales? A los pajaritos. Perdón, ¿quién le da de comer a los pajaritos? Dios. ¿Quién alimenta y viste a las flores? Dios. Dios. De la misma forma. Ahora, ¿cuál era la condición? Tenían que ponerlo a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a ir detrás de otras cosas que nos van a distraer. El pueblo de Israel iba detrás de la construcción de sus casas, que no estaba mal, pero le llevaba todo el tiempo, toda la energía. Era la prioridad. Nosotros vamos a ir detrás de cubrir nuestras necesidades. Y si vamos detrás de cubrir nuestras necesidades, no va a pasar como el pueblo de Israel, vamos a seguir teniendo sed, vamos a seguir teniendo, no vamos a tener fruto, no vamos a estar satisfechos. Porque todo eso viene cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Lo ponemos a Él en prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás es todo, va a ser añadido. Es decir, tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas.
dándole a Él lo que le corresponde a Él, sacando en primer lugar el diezmo, lo que le corresponde a Él, reconociéndolo a Él como el mayordomo de todas las cosas, perdón, a nosotros como mayordomo de todas las cosas y Él como el dueño de todas las cosas. Lo tenemos que poner a Él en primer lugar en nuestras cosas, en las cosas que nos interesan, ¿sí? En el interés, en aquello que le prestamos atención. Él tiene que estar sobre nuestra familia. Él tiene que estar sobre nuestro trabajo, sobre nuestra carrera, sobre nuestro estudio. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él en la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él en el día? ¿Sí? Tenemos alrededor de 85.000, 86.000 minutos, segundos en un día. ¿Cuánto le dedicamos al Señor? ¿Sí? Ponerlo en primer lugar en nuestra vida, en nuestro día, es dedicarle un tiempo de calidad a Él, no cuando estamos cansados y nos dormimos delante de la Biblia, sino dedicarle un tiempo de calidad a Él. Eso es ponerlo a Él en primer lugar. Ponerlo a Él en primer lugar en nuestras tribulaciones. Es decir, cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? ¿Pensamos, nos quejamos, protestamos o vamos a Dios en oración en primer lugar? A Él. Como dice el salmista, en el día de angustia te invoqué y vos me respondiste. Es decir, ponerlo a Dios en primer lugar empieza por no preocuparnos, porque sabemos de que Él va a proveer todo lo que necesitamos cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Cuando volvemos y empezamos a meditar en nuestra conducta y empezamos a dedicarnos en lo que nos tenemos que dedicar, a Él y a su propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Porque eso nos va a servir. Fíjense que vamos a volver a Ageo, capítulo 2. Antes, del capítulo 1, versículo 14, dice: de esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes y al resto de la gente. Y el día 24, cuando comenzaron a construir el templo. Capítulo 2, el día 21 del séptimo mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel y a Josué y al resto de la gente: los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país. Trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, tal como se los prometí cuando salieron de Egipto. Mi espíritu les acompaña, no tengan miedo. Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas. Y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Qué bendición! ¿Sí? No vamos a entrar en el tema, pero también este pasaje tiene algo de profecía, ¿no es cierto?, para el futuro. ¿Sí? Para ese momento en el cual todos van a ver el templo, ¿sí? Y lo van a ver también al Señor. Pero sin entrar en ese tema de profecía para el futuro, qué gran bendición que ellos iban a recibir. Es decir, lo que no tenían de golpe les va a venir. Es decir, que volver a enfocarse y poner el propósito de Dios para sus vidas en primer lugar, les trajo bendición.
y les trajo la presencia y la manifestación de Dios en sus vidas. Dice, ánimo, trabajen. Yo voy a cumplir, dice el Señor, lo que les prometí. Mi espíritu los va a acompañar. Nuevamente, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque esos pueblos que los habían parado en primer lugar seguían estando ahí y seguían acechando. Como en nuestras vidas sigue acechando Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros nos desanimemos. Acuérdense, el desánimo es la herramienta de Satanás por excelencia para sus hijos, para los hijos de Dios. ¿Sí? Pero Dios prometió que iba a estar y que les iba a dar todo lo necesario. Versículo 20 del capítulo 2. Ese mismo día el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, el gobernador de Judá: yo haré temblar el cielo y la tierra, destruiré el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos. Volcaré los carros de guerra y a los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes, cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. Nuevamente, este pasaje tiene una parte para el futuro, ¿no es cierto? Pero tiene una parte que se cumplió en ese momento. Porque Dios estuvo con ellos, Dios los estuvo acompañando, porque ellos terminaron de construir el templo de Jerusalén. Y poner a Dios en primer lugar también da bendición en nuestra vida. ¿Sí? A veces es esa bendición que nosotros buscamos por nuestro lado, sin Dios, y que tal vez no la encontramos y que luchamos. ¿Sí? Pero ponerlo a Dios en primer lugar, a Dios en nuestra vida también nos ayuda en nuestro espíritu. ¿Sí? Hace que nuestro espíritu sea más reposado, hace que nuestro espíritu esté más en tranquilidad. Hace que nuestro espíritu no esté en distracciones secundarias, sino esté concentrado en el Señor, en lo que Él es. Ponerlo a Dios en primer lugar también fortalece nuestra fe. ¿Sí? Porque nos va a ensanchar la visión del Dios que tenemos. Nos va a llevar a conocerlo más a Él. Y como digo siempre, el conocerlo más a Él va a hacernos crecer en la fe. Porque a mayor conocimiento de Dios va a crecer nuestra fe. ¿Sí? El ponerlo a Dios en primer lugar nos va a llevar a que nuestro corazón y nuestro interior va a estar más puro, más agradable al Señor cuando Él nos vea. ¿Sí? Porque ponerlo en primer lugar al Señor nos va a llevar a tener una relación más íntima con Él. A nuestras cuentas con Él estén más cortitas, nuestra confesión va a ser más cotidiana. ¿Sí? Porque estamos en el mundo y a veces, ¿sí?, se nos pega un poquito el polvo y el barro del mundo, ¿no es cierto? Necesitamos cotidianamente estar en esa confesión, en ese arrepentimiento, en estar ahí cerca. Ponerlo en primer lugar a Dios en nuestra vida nos va a llevar también a tener mentes más preparadas para las dificultades. Porque ya no vamos a ver tanto las dificultades, sino lo vamos a ver al Señor. Que el 2019 pueda hacer esto y que este primer domingo podamos pensar bien en nuestra conducta, en nuestras acciones. ¿Sí? Es algo práctico, bien práctico. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos poniendo a Dios y su voluntad y su propósito para nuestras vidas en primer lugar? No nos olvidemos que Él nos salvó y hizo buenas obras, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, para que andemos en ellas. Es decir, que preparó obras para cada uno de nosotros, especiales. ¿Sí? Es decir, como Él nos conoce, nos ama, y somos todos diferentes,
nos capacitó con dones, con talentos y preparó una buena obra para que andemos en ella. Y que este 2019 nos encuentre en ese lugar, en esas buenas obras. Que cosas que son necesarias e importantes y buenas no ocupen el primer lugar. ¿Sí? Que su propósito ocupe el primer lugar. Yo creo que este mensaje de Ageo nos viene bien, me viene bien y nos viene bien en este primer domingo, para que podamos plantear un 2019 con las prioridades correctas, donde el estar cerca del Señor, donde el Señor, donde sus propósitos, donde esa buena obra que Dios preparó para nosotros, sea nuestra prioridad en este año. Por eso, los invito a que cuando lleguen a casa o hoy, vuelvan a leer el libro de Ageo, ¿sí? Y podamos hacer esta dinámica de meditar un poquito, meditar en nuestros caminos, meditar en nuestra conducta, pensar un poquito en nuestra conducta, a ver en qué estamos dedicando el tiempo, en dónde estamos enfocados, qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Si el Señor ocupa el primer lugar, si estamos construyendo el templo, estamos ocupados en sus cosas, lo demás va a venir, viene solo. No porque yo lo diga, no porque el pastor lo diga, sino porque Dios lo promete en dónde. En su palabra. En su palabra. Amén. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. ¿A qué estás dedicando la mayor cantidad del tiempo en tu vida? ¿Estás teniendo el resultado que querés? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Un familiar? ¿El trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Tu profesión? ¿Tu sueño? ¿O Dios? Si lo podemos saber en primer lugar y su propósito en primer lugar, todo lo demás va a venir. Ojo, meditemos, reflexionemos en nuestra conducta. No vaya a ser cosas que pusimos un sustituto en el lugar donde Dios tendría que estar. ¿Sí? Y el Señor nos dice, oye, yo, Dios, es uno, soy yo debo ocupar el primer lugar. Señor, te queremos dar las gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y ella nos hace reflexionar que tenemos que pensar en nuestra conducta, pensar cómo estamos viviendo, pensar quién es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, pensar en qué estamos ocupados, si en el propósito que vos tenés para nosotros o en otras cosas, que son buenas pero que a veces ocupan el primer lugar. Padre, perdónanos. Señor, perdónanos por tantas veces que nosotros somos nuestros propios dioses de nuestra vida y decidimos a nuestra manera. Y que lo que nosotros pensamos y deseamos se debe cumplir. Padre, ayúdanos a que realmente vos ocupes el primer lugar en nuestra vida. Y tu propósito para nosotros sea lo primero que busquemos cada día de este nuevo año. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones y que aplique tu palabra para nuestra necesidad. Señor, y que podamos
cambiar y que podamos enfrentar este año diferente. Señor, no con excusas, no diciendo no es el tiempo todavía, sino todo lo contrario, con ánimo ponernos a construir lo que es tu propósito para nuestras vidas. Señor, y te lo pedimos, te pedimos tu asistencia, te pedimos tu ayuda, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Estás de acuerdo con lo que oré? Amén. No sé cómo decir un amén fuerte, ¿no es cierto? Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a terminar cantando esta canción que dice: Él es el Rey de mi vida. Que realmente Él pueda ser el Rey en este año 2019. Por eso tomémonos hoy un tiempo, tenemos doble tarea. La hojita, ¿te acordás? Dividida en 4 y tomarte un tiempo. Apagar la radio, apagar el celular. Es más importante pensar en lo que Dios quiere para nuestra vida que el WhatsApp que te mande. Hoy Dios no te va a mandar un WhatsApp. Hoy Dios te va a hablar, ¿sabes por dónde? Por la Biblia. Amén. Cantemos esta canción.